noches a ustedes, sobre todo por la invitación en ese sentido, sobre todo al Instituto de Capacitación Contable y Jurídico, y que obviamente está auspiciado por el Colegio de Abogados de Tacna. En ello, las buenas noches a ustedes por tener obviamente la premia de organizar este evento, y sobre todo con ello también a las personas que hoy nos están acompañando, y que entiendo que esto es parte dentro de las dinámicas académicas que tiene a bien, obviamente, el instituto en convenio con el Colegio de Abogados de Tacna realizar este tipo de actividades. Es que con ello, muchísimas gracias. El día de hoy vamos a tocar un tema que en realidad creo yo todavía hay un campo abierto sobre las discusiones. Sobre todo porque cuando nosotros vamos a hablar, la prisión preventiva, digamos que ya es un tema netamente tocado, o sea, ya creo que hay muchas personas que conocen las incidencias respecto a la prisión preventiva, y con ello, obviamente, entiendo también que ya, digamos, hasta los 5 puntos, el acuerdo plenario, el 01-2019, la casación de Moquegua, no, ya digamos, ya hasta el cansancio creo que ya hay un tema redundante ahí, sobre todo la discusión sobre la tipicidad, la casación 01-2007, sobre los requisitos formales de la prisión preventiva, la casación 328-2012, ICA, ¿no es cierto?, la que se publicó en el 17 de octubre del 2013, la casación, la de Moquegua propiamente, que elaboraron estos dos nuevos tipologías para poder ser desarrollados, el auto de casación, ¿no?, que habla sobre que si era necesario un tema de imputación necesaria, esta es la de Piura que se publica en el año 2016, entre otros, como la última que creo que ha sido bien desarrollada sobre la casación, ¿sí? Creo que Donato Huánuco Monroy. Ya, que la última creo que es la de Lambayeque. Hasta ahí, digamos, tuvimos una posición interesante y finalmente esto fue zanjado con el 01-2019, el acuerdo plenario donde nos decía, digamos, entre otras cosas, a partir de su fundamento 25 en adelante, el fundamento 25-27, que la tipología de la discusión de la tipicidad y la imputación necesaria sí es plenamente discutido. Es decir, lo que nos estaba en buena lid, lo que nos estaba permitiendo acá a la defensa técnica es que puede discutir los elementos típicos del delito, es decir, la acción típica, antijurídica, culpable y punible. Si solamente nos detuviéramos para un instante a analizar, por ejemplo, una tipología de discusión sobre la tipicidad, que es, digamos, en esencia, las discusiones nos habla obviamente de la tipicidad objetiva y la subjetiva. Imaginemos solamente por un momento que esa tipicidad objetiva nos trae a colación discusiones de imputación objetiva, solamente para entender. Y si fuese la subjetiva, entonces la defensa técnica dentro de los argumentos en el primer estadio tendría que discutir obviamente sobre el dolo y la culpabilidad, dolo directo, indirecto, eventual, culpa consciente, culpa inconsciente, ¿no? Que es, digamos, en esencia lo que tendría que ser discutido. Ya, imaginemos que por un momento este escenario de discusión se va a generar en todos los estadios procesales, en instancias procesales, ¿no es cierto?, en el Perú, en todos, en donde nos encontremos. Es decir, la prisión preventiva va a tener la exigencia, a partir obviamente uno entiende, del 01-2019 de tener que discutir la tipología, la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, punibilidad. Pero a esto habría que agregarle el principal problema que se está generando el día de hoy. ¿Qué pasa cuando nosotros o cuando nos encontramos en un caso en donde se recurre necesariamente a las máximas de la experiencia para solicitar, ojo, para solicitar una prisión preventiva? ¿Es posible? O sea, ¿se puede recurrir a las máximas de la experiencia para poder desarrollar una teoría, una posición, un pedido de prisión preventiva? ¿Se puede? Ese, digamos, es el punto en el cual sería interesante que nosotros hablemos, ¿no? Solo para poner un caso. En el caso de Avencia Mesa, que creo que algunos lo conocen, otros de repente están en ese proceso de estudio, en el caso de Avencia Mesa se planteaba desde las máximas de la experiencia la condición de Avencia Mesa, es decir, ser lesbiana era una condición casi de odio por el cual ese es el íter, por el cual presupone, ¿cierto?, el juzgador, que esas son las razones por las cuales termina obviamente matando a Alicia Delgado, a la que en ese entonces era su pareja.
una sospecha, ¿cierto?, fundada en una máxima de la experiencia. Y ahora viene este segundo punto que no la discute mi persona, sino que en un momento, en el 2020, a inicios, si mal recuerdo, en tanto el maestro Frank Almanza y otra eminencia como es el doctor César Augusto Nakazaki de Sousa, ellos discuten la posibilidad de discutir medio probatorio, ojo lo que voy a decir, de discutir un análisis probatorio en el estadio de una prisión preventiva. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? ¿El juez puede o no hacer valoración probatoria, operaciones probatorias, en el estadio de una prisión preventiva? Entonces, ¿por qué es importante que este tópico sea discutido? Porque se entiende que cualquier motivación que vaya a realizar un magistrado, es decir, un juez de garantías constitucionales, un juez de investigación preparatoria, cualquier situación, cualquier circunstancia tiene que ser debidamente analizada, porque tiene la obligación de hacer uso, ¿no es cierto?, de la exigencia valorativa para finalmente determinar si se cumplen o no se cumplen los tres principales requisitos y como consecuencia, ¿no es cierto?, el cuarto y quinto requisito de las discusiones. ¿Es importante esta discusión? Por supuesto que es importante esta discusión. Y eso es importante ante un pedido o en todo caso ante la sustentación por parte del Ministerio Público con las famosas máximas de la experiencia. ¿Se puede hacer? Bueno, ese es el tema que el día de hoy un poco vamos a tratar de dialogar, ¿no? A propósito de la sentencia plenaria, la casatoria de la 01-2017, que nos ponía una valla alta, y que el 01-2019 lo plantea en su fundamento 27. Y en su fundamento 27, obviamente, nos ha estructurado una de las situaciones más importantes, de la sospecha fuerte, a lo que en su momento lo conocíamos según el 01-2019, ¿no es cierto? Dentro de ello hablaba de la famosa, de la sospecha grave, que era necesariamente la certeza que se tenía ya para que se pueda finalmente solicitar una prisión preventiva. ¿Y por qué es importante? Porque nos interesa también saber qué teorías, por ejemplo, es la que se debe analizar desde la perspectiva doctrinaria por parte del magistrado. ¿Es una teoría de riesgo medio? ¿Es una teoría de riesgo bajo? ¿Es una teoría de riesgo alto? Y esto porque el Tribunal Constitucional ha dicho que todas las resoluciones, caso Juliana Yamoja, todas las resoluciones, ojo lo que dice, no habla solo de las sentencias, habla de todas las resoluciones emanadas por una judicatura, tienen que contener motivación, tienen que contener descargo y sobre todo tiene que ser verosímil, la verosimilitud de la solicitud. Y justamente las medidas cautelares tienen como esencia ese pedido, la verosimilitud de aquello que están solicitando con la eminente, ¿no es cierto?, proclamación legal y como consecuencia de ello, una forma tan elegante de decirle a una persona que antes, siquiera, ¿no es cierto?, de que se formalice una investigación o ya formalizada, va a solicitar una prisión preventiva porque lo que ha realizado esta persona es totalmente grave. Otro caso también emblemático que sucedió en el Perú y que ustedes muy bien han podido visualizar a propósito de contextos y coyuntura, es el caso de Keiko Fujimori. En el caso de Keiko Fujimori, el fiscal, en este caso Domingo Pérez, solicitó a través de máximas de la experiencia recurriendo al chat de la botica. La botica. Ustedes recordarán esto, luego también estaba la mototaxi, si no me recuerdo. Estos medios probatorios, en este sentido, perdón, estos elementos de convicción, lo trataron desde las máximas de la experiencia sobre la posibilidad, ¿no es cierto?, de que este tipo de conductas eran necesariamente una forma de poder, en ese sentido, vincularse con el 270 que establece, ¿no es cierto?, el perjuicio o el entorpecimiento de la investigación. No se hizo necesariamente con una adecuada valoración respecto, ¿no es cierto?, a lo que debe ser una prisión preventiva, sino que simplemente se puso en conocimiento y se puso para el cuestionamiento jurídico de que era suficiente en ese contexto, ¿no es cierto?, el chat de la botica para acreditar de que, en este caso, la investigada de Keiko Sofía Fujimori Gucci iba a terminar, ¿no es cierto?, por entorpecer la investigación, como hasta el día de hoy se sigue suponiendo y que creo que en la cabeza de todos tienen esa perspectiva.
Pero esa perspectiva también fue dilucidada posteriormente en el caso de Ollanta Humala Tazo, Nadine Heredia, por el Tribunal Constitucional, donde le ha exigido, en tanto, al fiscal y a la parte contraria, que respecto a ese tercer punto, el 270, tienen la obligación, las partes, de demostrarlo de manera objetiva. Es decir, que Keiko Fujimori tiene la intención, no subjetiva, sino que existen actuaciones que ésta habría realizado, ¿no es cierto?, objetivas totalmente, para poder desvirtuar el valor de la verdad material, o la verdad material, obviamente, que se actúa en un proceso. Entonces, pareciera ser que existen razones elementales por la cual deberían, ¿no es cierto?, plantearse en ese sentido las máximas de la experiencia como una categoría de análisis en una prisión preventiva. Pero dicho toda esta introducción, vamos regresando al inicio, a lo que es importante, ¿no? O sea, entendemos en principio que las prisiones preventivas tienen, obviamente, el principio de la excepcionalidad. Ya además está a decir de que siendo excepcional, esta obviamente es una excepción a la regla. Y tratándose de una prisión preventiva, según lo que ha establecido el 01-2019, la casación de Moquegua, la 626-2013, publicada el 15 de mayo del 2014, tratándose de esta prisión preventiva, en ese sentido, señores, entendemos lo siguiente, ¿no? En su fundamento 27 dice que tratándose de prisiones preventivas, pues tiene que tener una motivación totalmente grave, fuerte. Hay una sospecha totalmente fuerte para que obviamente se solicite una prisión preventiva y con ello se castigue al derecho de la libertad, que es el derecho más importante que tiene, ¿no es cierto?, un investigado en el decurso de una investigación. En este caso, el derecho a la libertad termina siendo lo más esencial y lo más importante, y en ello se ampara la presunción de inocencia, y en ello se ampara obviamente la defensa eficaz, y en ello se ampara también el resguardo de las categorías procesales. Hasta ahí pareciera ser que no existe ningún problema, porque hasta el fondo ya se ha discutido. O sea, existen, a ver, 2, 3, 4, 8, 12, 15, 16 casaciones que se han pronunciado sobre prisiones preventivas en diferentes ángulos. 16, hasta ahora, porque seguramente van a seguir saliendo más. Ya está. Pero ¿cuál es el punto en concreto por el cual se genera esta incidencia? Que las máximas de la experiencia, usted lo va a encontrar regulado en 2 artículos. Si quisiéramos un poco entender, obviamente las máximas de la experiencia las vamos a encontrar en el siguiente, en el artículo 393, inciso 3 del nuevo Código Procesal Penal, ¿no es cierto?, ha establecido, ¿no es cierto?, en este caso a la par del artículo 158 del nuevo Código Procesal Penal, prescribe que la valoración de la prueba, el juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. ¿Por qué es importante que miremos en ese sentido al artículo 158 y al 393, inciso 3? Porque resulta que el 393, inciso 3, es un artículo que es utilizado en juicio oral. Entonces, ¿a qué viene? Que en la actualidad hay muchos pedidos de prisiones preventivas, y a pesar de que el 01-2017 en su fundamento 27 ha dicho que solo cuando tengas la certeza grave, o sea, la sospecha fuerte, vas a solicitar una prisión preventiva. Sin embargo, insisten con una teoría, ¿no es cierto?, solo de máximas de la experiencia para solicitar una prisión preventiva. La pregunta es, ¿esta teoría debe ser acogida o no por el juez? Y resulta lo siguiente, ¿no? En el mes de enero de este año, en el distrito de Soritor, de acá de la región de San Martín, se le imputa a una persona, a un varón, ¿cierto?, de 32 años de edad, se le imputa el delito, el posible delito de, en este caso, feminicidio, tentativa de feminicidio, y por el cual el Ministerio Público solicita, dentro de las 72 horas, solicita el requerimiento de la prisión preventiva. ¿Qué es lo que sustentó el Ministerio Público para ese entonces? Sustentó lo siguiente, sustentó de que ambos vivían obviamente en una casa y que tenían un negocio. Y que este negocio al que ellos se dedicaban obviamente era un negocio comercial, entre ellos la venta de combustible. Que resulta que habían tenido una fuerte discusión y que, en ese sentido, el señor de 32 años habría, ahí escuchen bien, ¿no es cierto?, abofeteado a la mujer,
pegado a la mujer, insultado a la mujer y habría intentado quemarla. Prueba en ese sentido, elemento de convicción para acreditar que se había intentado quemar a esta persona, era que cuando se hace la inspección, hacen la denuncia, van inmediatamente a hacer la inspección, y en la casa, justo en el cuarto, lo encuentran desordenado, como si se hubiesen peleado, en efecto, y encuentran un galón, o sea, de este tamaño aproximadamente, más o menos así, un galón donde el contenido del galón era, ahí viene, encuentran un galón donde la señora dice que ese galón contenía gasolina y que con ese galón se había intentado, ¿no es cierto?, rociar sobre la cabeza de la señora el cuerpo de la señora después de haber sido abofeteada y que el señor habría intentado quemarla, pero que en el contexto, ¿no es cierto?, no se pudo, él no pudo prender finalmente el fuego y la señora logró escaparse y él también se dio a la fuga. Ese es el caso en concreto que se narra. Y dentro de esta situación, obviamente cuando se ejerce la defensa, si nosotros somos conscientes ya de que el 01/2019 nos dice, oiga señor, usted sí puede discutir la tipicidad. Por lo tanto, señor, si usted puede discutir la tipicidad, usted tiene que discutir la imputación objetiva, la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. Si corresponde a la imputación objetiva, entonces usted tendrá que hacer dentro de los cuadros, ¿no es cierto?, cuál es la posición, la característica de aquello que se le imputa y lo que se tendría que discutir como una sospecha grave. Y también, si fuese una cuestión subjetiva, es dolo o culpa. Si tiene dolo, como ya les vuelvo a decir, es un dolo directo, indirecto, eventual. Y culpa con prevención y culpa sin prevención. Siendo este el escenario, ¿no es cierto?, en el que nosotros ya nos encontramos, entonces recurrimos a la siguiente situación, ¿no? Por lo general, como siempre digo, en una prisión preventiva, lo que nos corresponde a nosotros dentro de esta situación, como abogados de la defensa, es mirar exclusivamente el 3, ¿no?, el requisito número 3 de la prisión preventiva, que a la luz habla obviamente del acreditar que esta persona tiene arraigo familiar, arraigo laboral y que esta persona tiene un arraigo financiero. Teniendo estas situaciones, entonces ya no habría, digamos, una posibilidad de que lo envíen pues a la cárcel. Pero también tu opción es que acredites también el 369 y el 370, porque el 370 te va a hablar necesariamente de la posibilidad de ocultar, ¿no es cierto?, cualquier otro documento, ocultar, quebrar o hacer lo que sea para desaparecer el documento. Y en el segundo supuesto te plantea la opción de que éste hará todo lo que sea para ocultar evidencias o en su consecuencia cambiar la versión de los testigos. Ya está. La defensa técnica, por lo general, ese es el punto al cual siempre va a atacar, porque la idea es que si no se da de manera copulativa, entonces la prisión preventiva es declarada infundada. Dicho eso, pasó algo interesante. Pues que en el momento que el Ministerio Público plantea ya su teoría del caso respecto a que existiría la tentativa de feminicidio, ojo, tentativa de feminicidio, o sea, la amplitud es excelente para generar un debate respecto a ello, pero postulaba como máximas de la experiencia, ahí, ¿no?, al haber encontrado en el lugar de los hechos un galón que dice acá el Ministerio Público que posiblemente contenía ahí, ¿no?, gasolina. Y como esta había sido rociado, ¿no es cierto?, ya estaba el galón ahí nada más. Y eso obviamente acreditaba la posibilidad y la tentativa de que esta persona iba a quemar a la mujer y que se había encontrado en el estado y la denuncia. Entonces, una de las cosas interesantes que se logra debatir ahí es que el Ministerio Público no puede suponer. ¿Por qué es una prisión preventiva? En una prisión preventiva se le exige que tenga la máxima certeza, sospecha fuerte, sospecha grave, como tú lo quieras ver. Si lo ves por la sentencia plenaria casatoria del 01/2019, sospecha grave. Si lo ves por el 01/2019, fundamento 27, sospecha fuerte. Pero cualquiera de los dos es lo mismo. O sea, en teoría lo que te están pidiendo es que el fiscal no tenga duda, no admita duda su posición. Y en ese mismo contexto, el fiscal obviamente solicita a partir de las máximas de la experiencia de que ahí estaba configurada la tentativa de feminicidio por el cual este habría intentado quemar, ¿no es cierto? Y ante la imposibilidad, en este caso objetiva, no subjetiva, de que no pudo prender el fuego, entonces no logró quemar.
pero solicitaba una pena pues mayor de 22 años. Entonces, ese contexto es importante, señores, porque aunque parezca un caso de verdad que puede pasar inadvertido, es un caso que tiene mucha incidencia ya en las discusiones jurídicas que se pueden generar dentro del debate. Por lo siguiente, ¿por qué? Porque mire usted, si el Ministerio Público pretende, a partir de encontrar un galón, pretende establecer un supuesto, una acción no verificada, no objetiva, una versión obviamente que emana de un acto objetivo que es una declaración. La declaración propiamente, la declaración, ojo lo que voy a decir, la declaración en este caso de la agraviada, constituye, ¿qué es? ¿Un elemento de convicción personal o un elemento de convicción documental? ¿Cuál de los dos es finalmente lo que va a tener que desarrollarse? Si es un elemento de convicción personal, entonces la declaración tiene que ser contrastada. Y si es un elemento de convicción documental, es que esta tiene que tener elementos periféricos de corroboración. Pero más grave aún, siendo solamente la declaración, entonces encontrar un bidón no se puede a esa instancia todavía generar una suposición de una utilización de máximas de la experiencia. Resulta pues que este proceso se llevó a cabo en esos en febrero de este año, y el juez decide, dentro de ellos, ¿no es cierto?, aplicar la teoría de las máximas de la experiencia. Ojo lo que voy a decir, máximas de la experiencia, y siempre nos vamos a preguntar y regresamos al primer punto. ¿Es posible utilizar análisis de las máximas de la experiencia que está dentro del Código Procesal Penal? ¿Están establecidas las máximas de la experiencia? En juicio oral. Pregunta, ¿la prisión preventiva es parte del juicio oral? ¿O está dentro de la investigación preparatoria? Y si está dentro de la investigación preparatoria, ¿le han presentado elementos de convicción o medios de prueba? Las máximas de la experiencia evalúa elementos de convicción o medios de prueba. Y si evalúa medios de prueba, entonces esa argumentación, ese razonamiento, no corresponde, ¿no es cierto?, en la rigurosidad de análisis de una prisión preventiva. No corresponde, no podría ser, porque el Código Procesal es taxativo y es legalista. Lo que te dice es que aquello o sea, la instancia esencial para discutir este elemento de convicción, esta posición, esta posibilidad, es en juicio oral, pero no en una prisión preventiva. Sin embargo, así como ha resuelto el juez en la ciudad pues, de Moyobamba, tenemos varios casos. Y que a la luz, aparentemente, solamente estamos hablando de supuestos, porque objetivamente no se puede lograr demostrar. Pero alguien puede decir, oye, pero ya es suficiente que si ya encontró, la señora ha denunciado y de repente se le hizo un análisis, ¿no? Se pudo haber hecho un análisis, por ejemplo, en este caso, a la botella, ¿no? Que se había encontrado, pues supuestamente la gasolina. Era sencillo, simplemente era fácil de detectar, sí, pero es que ese contexto amerita, ¿no es cierto?, una valoración probatoria. Amerita también una acción inmediata por parte del Ministerio Público, por ejemplo, de traer expertos y hacer reconocimientos si en realidad de eso que se encuentra, esa valija, o perdón, esa botella encontrada, ¿no es cierto?, en el cuarto, contenía o no contenía, ¿no es cierto?, gasolina. Puede ser que sí, puede ser que no, pero mientras no se llegue a una verdad concurrente o copulativa, no podría ni siquiera planteárselo como una situación a valorarse en una prisión preventiva, puesto que en la prisión preventiva son elementos esenciales, concretamente, las que deberían discutirse, contundentes, nucleares, dice el maestro Benji Espinosa. Los elementos nucleares son los que se deben discutir en una prisión preventiva, por supuesto. Pero para el juez, por ejemplo, y hay algo interesante, ¿no? En este caso, se fue pues al médico legista y arrojó 2 días de descanso médico, 2 días de descanso médico. O sea, que lo que había tenido la mujer no era mucho, pero lo que sí habían tenido es una discusión. Un hecho cierto, totalmente cierto. Pero de ahí a que se había generado la tentativa de querer matarlo y en ese sentido aplicarse todavía por la causal de feminicidio, ya era una situación que agregaba unas máximas discusiones, teorías de imputación objetiva, creo yo, que era necesariamente a la discutir. Sin embargo, pasada esta situación, nos dimos con la gran sorpresa de que el juez, ¿no es cierto?, el juez constitucional de garantías,
decidió declarar fundada la prisión preventiva. ¿Saben cuál fue el elemento más importante y saben cuál es el elemento más importante que se utiliza en estos casos? Hacerlo mediático. Hoy, por ejemplo, un caso de feminicidio en la naturaleza que se encuentre, un caso de violación en la naturaleza que se encuentre. No se olvide usted el título preliminar del Código Penal, sobre todo porque habla sobre, creo que es en el cuarto séptimo, si no mal recuerdo, en el título preliminar habla obviamente del tema de la lesividad del bien jurídico. Entonces, al ser un delito grave, obviamente el bien jurídico es más escandaloso, digamos, el bien jurídico es más reprochable. Y al tener una condición de ser más reprochable, es también necesario entender que el juez, un juez de garantías constitucionales, es un ser humano. Y al ser un ser humano, entendiendo la coyuntura nacional en la que nos encontramos, que le llegue un caso de feminicidio y que éste le pueda, bajo el argumento legal, estrictamente legal, de lo que los insumos jurídicos nos entregan, podría dejarse en libertad a una persona bajo, por ejemplo, comparecencia, entre otras medidas menos restrictivas, menos gravosas, entonces implicaría también de que al juez lo puedan linchar. ¿Cierto? No nos olvidemos que a partir del 2015 en adelante técnicamente tenemos a una justicia totalmente atrapada, ¿no es cierto? Por una justicia, en ese sentido se puede llamar pues la justicia popular, ¿no? Una justicia hecha a la medida de los periodistas. Hoy son los periodistas los que deciden qué es bueno y qué es malo. Y no digo que esté mal que un periodista pueda definir, porque la moralidad seguramente le alcanza para ello. Pero ¿cómo puedes definir tú qué es bueno y qué es malo si no conoces en esencia aquella norma especial con la que se debe regular y establecer los procedimientos? ¿Cómo? ¿Porque hay un sentido común o porque el status quo mental te dice que eso es correcto y eso es incorrecto? No, no basta el status quo mental. Resulta que nosotros como abogados tenemos que hacer categorías de defensa. En tanto, el Ministerio Público tiene que ser muy certero, muy riguroso con su pedido de prisión preventiva y de parte de la defensa técnica, entiendo yo, que debemos atacar los 3 puntos. El cuarto y el quinto es un manjar, es un bocadito. ¿Por qué? Porque la casación, pues, la 626 Moquegua 2013, en el cuarto y el quinto punto nos han planteado dos situaciones supremamente importantes que se deben discutir sobre las categorías de la proporcionalidad, ¿no? La idoneidad en ese sentido de lo que se debe solicitar propiamente, ¿no es cierto? Y si es o no necesario. Y finalmente, cuáles son las actuaciones procesales que ésta tendrá que realizar. Ese manjar, creo yo, debes discutirlo a la altura que corresponde en la categoría, obviamente, nivel de interpretación para un juez. Pero la que te corresponde, siendo objetivo las discusiones y también entran, ¿no es cierto?, en conflicto, debe darse en este primer requisito de la prisión preventiva, que son los fundados y graves elementos de convicción. Los graves y fundados elementos de convicción. Significa que el fiscal no tiene dudas de su pedido. Porque si las tuviera no pediría una prisión preventiva, si no tiene, digamos, en escala menores medidas cautelares personales que podría haber solicitado. Pero si solicita la máxima es porque tiene certeza y seguridad de que eso es infranquible y que eso es correcto y que obviamente su posición es inquebrantable en una solicitud de prisión preventiva. Pero que un representante del Ministerio Público utilice las máximas de la experiencia para poder desarrollarse, no sobre hechos nucleares, sino sobre hechos periféricos, yo creo que ahí obviamente viene un primer choque ya necesariamente con aquello que tiene que resolver un juez. Si el Ministerio Público solicita a partir de máximas de la experiencia que el juez se pueda pronunciar, porque el juez está en la obligación de pronunciarse todo aquello, ¿no es cierto?, que genere los debates y las incidencias jurídicas que se hayan dado pues, en audiencia. Entonces, si el fiscal lo plantea como tal, la pregunta ¿es el juez el idóneo para poder resolver respecto a ese tipo de solicitudes o solamente debe abocarse a los famosos, en este caso, los graves y fundados elementos de convicción? ¿Qué te dice la casación de Moquegua? Te dice que debe discutirse los graves y fundados elementos de convicción. ¿Qué te dice nuestro código penal, nuestro código procesal penal? Que se deben discutir sobre aquello, ¿no es cierto? En ese sentido, de aquello que está en el 268, 269 y 270. Te lo dice literalmente. Entonces, esos son los tópicos a discutir dentro de los presupuestos procesales de la prisión preventiva. Entonces, siendo esta una situación a la cual, digamos, nosotros tenemos un poco de discusiones, entonces tenemos que recurrir, ¿no?, por ejemplo, a jurisprudencias del Tribunal Constitucional, creo que es la 26, la de 1983, a Fojas 2,
y creo que es también citada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el tema de Romero Ferias versus Argentina, que ha precisado de cualquier manera la restricción a la libertad y esta no contenga una motivación suficiente, será arbitraria. Afojas 110. A ver, la pregunta es, si el juez motiva sobre las máximas de la experiencia, ¿se encajaría esta posición de no existir una motivación suficiente? Por lo siguiente. Mire usted, en la prisión preventiva no puede hacer motivación, en este caso operaciones probatorias. No existe, no podría, porque las operaciones probatorias solamente se hacen en juicio oral. Pero, dice lo siguiente también, ¿no? En el caso de Romero Ferias versus Argentina, ¿qué te ha establecido? Que ha precisado, ¿no? Que de cualquier manera no se puede restringir la libertad mientras, en ese sentido, esta resolución no contenga una motivación suficiente. Si no es, entonces la motivación que esté desarrollada es arbitraria. Si el fiscal lo solicita en una prisión preventiva, debe o no desarrollar motivación. Y ojo, las motivaciones son categorías de valoraciones procesales. Y la valoración procesal, valoración probatoria, no es, digamos, en estricto lo que debe hacer un juez en una prisión preventiva. Así también, por ejemplo, en esto que creo que ya todos conocemos, ¿no es cierto? En el caso, pues, de Chaparro Álvarez versus Ecuador, ¿no? En el que se ha precisado que la motivación de las medidas cautelares deben ofrecer fundamentos suficientes que accedan los involucrados en conocer las razones por qué se restringe su libertad. ¿Puede un magistrado, a solicitud del Ministerio Público, mediante máximas de la experiencia, generar razones suficientes, razones fundadas, por qué se le priva de la libertad a una persona? Yo creo que en el caso de Chaparro Álvarez versus Ecuador, digamos, tenemos una mayor fundamentación. Asimismo, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, en el expediente 349-2017, en este caso de un pedido de habeas corpus, precisa que es necesario que los fallos judiciales sean motivados y a la vez, ¿no es cierto?, es un derecho fundamental a través de una adecuada fundamentación debe garantizar que el impartir justicia, ¿no es cierto?, se instalen tanto en la Constitución, normas especiales, entre otras. Y también en la resolución, en esta misma resolución, se cita el expediente 728-2008, que desarrolla lo que corresponde a la motivación de las decisiones judiciales, señalando que una precaución frente a la arbitrariedad del juzgador, garantizado por las decisiones que no se basan en el antojo del magistrado a foja 7, la Corte Suprema se ha pronunciado que respecto al acuerdo plenario 01, el auto de coerción personal debe contener motivación reforzada. Motivación reforzada. Y esto, señores, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos, en todo caso, esta posición? Porque ha existido, digamos, yo entiendo que hasta el día de hoy nosotros tenemos severos problemas respecto sobre todo a esta categoría que corresponde necesariamente a entender si puede o no puede hacerse una valoración procesal respecto a, en este caso, en esta instancia de prisión preventiva sobre las máximas de la experiencia. Debido a que el Código Procesal Penal estableció que las máximas de la experiencia es una categoría que se debe dar necesariamente en juicio oral, ¿no? Por ejemplo, el 648-2020 del auto de prisión preventiva dice, ¿no es cierto?, el juez valora únicamente la versión de la agraviada, esto es, la denuncia, declaración, data de la información psicológica. Ojo lo que dice, ¿eh? A mí me parece, por ejemplo, que en esta resolución del análisis que se puede hacer, que el juez solamente valora aquello que ha dicho la declaración de la agraviada. Recuerdo alguna vez que en un concurso de litigación oral nos correspondía a nosotros dos situaciones. La víctima había dicho pues que dentro del concurso se había establecido una teoría del caso que una niña de 16 años había sido violada. Y dentro del discurso, más o menos 2 hojas, contenía la declaración, en este caso en concreto, de los argumentos que había establecido detalladamente la niña. ¿Cuál era la declaración que había dado en ese sentido la parte del imputado? El imputado había dicho que ese día él no se encontraba en ese lugar, por lo tanto, nunca la ha tocado, ni siquiera le ha visto ese día. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque resulta que
muchas veces, como elemento de convicción, es necesario, como elemento de convicción material, en este caso documental, la declaración de la víctima es suficiente. Y resulta que ahí, por ejemplo, como dijo, cuando se pone pues en la balanza de la justicia, la declaración de la víctima de 2 hojas y la declaración del imputado de 2 líneas, ¿cuál de los dos pesa más para un juez? Yo no creo que sea un tema de cantidad, sino es un tema de calidad de información. Si este señor dice que ese día no estuvo y garantiza, ¿no es cierto?, mediante un elemento de convicción de descarga, que si ya no estuvo, la pregunta es ¿qué es lo que debe desarrollar? Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque una de las cosas cuando se habla, obviamente, de presiones preventivas, sobre todo, es importante, ¿por qué? Porque el punto a discutir es que si existen suficientes elementos de convicción que vinculen al imputado con el autor del delito de feminicidio en grave tentativa, pues está bien, el juez debería obviamente entender unas posiciones, pero ahí viene la pregunta, ¿pero se puede hacer una tentativa de feminicidio mediante máximas de la experiencia? En ese sentido, mi persona tendría que responder que no, no se podría hacer porque las máximas de la experiencia son dudas, son posibles, discusiones que se tendrían que dar bajo unas reglas de juego, no en una prisión preventiva, sino necesariamente esto tendrían que darse en juicio oral. Entonces creo ahí, ¿no es cierto?, que tenemos un principal problema al cual nosotros nos encontramos por cuestiones de legalidad y por cuestiones también de posición, por cuestiones de orden lógico en la estructura de cómo se debe llevar a cabo los debates. Entonces, es importante este contexto, ¿no es cierto?, para poder nosotros entender, digamos, un poco más. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el expediente 558-2021, en este caso, Moyobamba, de una prisión preventiva? Dice que las máximas de la experiencia, argumentada por la judicatura, viene a ser innecesario, pues las conclusiones que brinda se vuelven un hecho aislado que no brindan mayor aporte al análisis. ¿Por qué es importante esta situación? Yo entiendo, o sea, ya digamos un poco siendo exagerados, ¿no es cierto? Jalando pues en este tipo de delitos. Ya, dándole la autonomía que tiene obviamente todo magistrado para poder resolver bajo sus lógicas sus requerimientos de prisiones preventivas. Pero ojo a lo que dije al inicio, ¿no? Es sumamente importante que esa máxima de la experiencia tenga que ver con el hecho nuclear, porque si se trata de un hecho periférico, entonces no podría bajo ninguna lógica siquiera solicitarse, ¿no es cierto?, bajo las máximas de la experiencia, una solicitud de prisión preventiva. Y peor aún, o sea, esto no podría bajo ninguna lógica siquiera el magistrado pronunciarse. Por eso muy bien hizo el juez en este expediente en el 548-2017 al obviamente en ese sentido apartarse, ¿no es cierto?, de la solicitud de máxima de la experiencia en un caso de feminicidio, al decir que las máximas de la experiencia pues argumentada por la judicatura, viene a ser innecesario, pues las conclusiones que brinda se vuelven un hecho aislado. Entonces, es importante ese otro tema, ¿no? Si las máximas de la experiencia tienen o no que ver con los famosos hechos nucleares. Y así, obviamente, vamos a encontrar diferentes situaciones en las que nos vamos a visualizar, creo yo. Entonces, es de mucha importancia su discusión. ¿Debe o no debe discutirse una máxima de la experiencia en una prisión preventiva? Pues para mí, no, no podría ser. Porque si tratamos, obviamente, de generar garantías procesales y garantías constitucionales a la libertad de la persona humana, no puede bajo ninguna situación adecuarse, ¿no es cierto?, un pedido de prisión preventiva bajo máximas de la experiencia, más aún si las máximas de la experiencia son categorías procesales que se van a ver en juicio oral y no en una prisión preventiva. Entonces, desarrollando en ese sentido algunas conclusiones del día de hoy de esta conversación es lo siguiente. En principio, el acuerdo plenario 01-2019 y la sentencia plenaria casatoria el 01-2017 han establecido que para el requerimiento de una prisión preventiva debe tenerse sospecha fuerte, sospecha grave, lo que significa que todo aquello que solicita el Ministerio Público debe tener pruebas, elementos de convicción contundentes. No queda espacio para ahí en ese mismo instante para unas máximas de las experiencias en valoración. Si el juez hace valoración de máximas de la experiencia en ese requerimiento, tiene un grave problema. Puede generar la propia nulidad de su propia resolución. ¿Por qué? Porque ese no es el estadio procesal para valorar. Pero vamos a ver cómo resuelve segunda instancia. A veces segunda instancia cree que eso está bien y listo.
y te envía a casación para que en casación recién se pueda rectificar o se pueda discutir esta posición. Es la posición en este caso de quien les está sustentando el día de hoy. Número dos, que es importante. No podemos, bajo ninguna lógica, nosotros apartarnos de aquello que corresponde en las motivaciones. ¿Cuál es el criterio que debe sostener en este caso los magistrados? Es valoraciones internas, valoraciones externas, ¿no es cierto? En ese sentido, lo que solicita o lo que se le exige es que las resoluciones de las prisiones preventivas deben tener motivación especial. Motivación especial. Deben contener de motivación de descargo, para que obviamente entienda una conclusión. Y lo más importante es que la sentencia debe contener verosimilitud. Y este contexto de verosimilitud, creo yo, necesariamente tiene que ser esa actividad, ¿no es cierto?, en la que nosotros nos encontramos. Y mi tercera conclusión, para en todo caso ir ya para ir terminando esta exposición, es que las máximas de la experiencia son en realidad una categoría que se recoge a partir del causalismo, ¿no? De las escuelas penales causalistas. Porque las escuelas penales causalistas nos daban la experiencia como una necesidad de encontrar posiciones. No subjetivas, sino objetivas. Y creo que esa todavía sigue calando como una posición firme y contundente, pero en juicios orales, pero en el debate probatorio. Pero no podría ser bajo ninguna regla, ¿no es cierto?, esta una posición dentro de una fundamentación por parte del juez. Bien, muchas gracias. Quedo también atento si es que hubieran, ¿no es cierto?, preguntas, y si no, eternamente agradecido en tanto al Colegio de Abogados, en este caso de Tacna, ¿no es cierto?, por la gentileza que ha tenido en invitarnos, y sobre todo al Instituto Peruano de Capacitación. ¿Por qué? Porque son ellos los que promueven este tipo de actividades académicas con la cual de repente podemos entender un poco más o generar más dudas, ¿no? La idea es que siempre se generen dudas más que certezas para ir discutiendo y mejorando los ámbitos académicos en las discusiones que nos corresponden. Muchas gracias. Doctora, su micrófono está apagado. Doctora, su micrófono está apagado. Disculpe, disculpe. Bueno, agradecemos al doctor Juan Carlos por su exposición, por su excelente exposición. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. A los participantes, por favor, encender sus micros para las preguntas del caso. Caso contrario, se da por concluida la exposición. Creo que Clarisa, en todo caso. Sí, doctor, buenas noches. Buenas Hola. noches con todos, con todas. Doctor, yo le quería preguntar sobre de los ejemplos que hizo en su exposición, eh, sobre el caso de la tentativa de feminicidio, sobre el caso de esta botella o como balón que encontró o que toma en cuenta el Ministerio Público, y usted explicó, desvalidó esa posición por tratarse de su posición incluso. Lo que yo le quería preguntar es cuál hubiese sido un elemento que constituya todo lo que, digamos, usted hoy nos ha explicado, que sí se pueda considerar como sospecha fuerte o sospecha grave, desvalidando, digamos, lo que mencionaba el Ministerio Público. ¿Cuál hubiese sido otro elemento o cómo se hubiese consumado ese elemento con esa misma botella que constituya sospecha grave o sospecha fuerte? Sí, está bien. Bien, muchas gracias por tu pregunta, Clarice. Lo que sucede es que encontrarse con una botella, ¿no es cierto?, en donde se supone que contenía, en ese sentido, gasolina, es que inmediatamente debe llevarse a algún laboratorio, ¿no es cierto?, químico, para determinar cuál fue el contenido de esa botella. Punto número uno. ¿Por qué
no nos olvidemos que el Ministerio Público, si bien es cierto, tiene 72 horas para plantear una prisión preventiva, pero entiendo también que los alcances de la tecnología deben ser utilizadas con inmediatez para poder lograr certezas, que es lo que finalmente debe contener o contener pues el requerimiento de una prisión preventiva. Ese es por un tema. Lo segundo, ¿no es cierto? Si dice pues que el señor ha intentado quemar, ojo lo que voy a decir, intentó quemarle a la señora, entonces debió también llevarse a la señora, ¿no es cierto?, a algún lugar, en especial sobre todo para entender si es que la señora tenía o no tenía, ¿no es cierto?, ciertos rasgos, en este caso de que se le había rociado la gasolina, porque solo le encontraron el frasco, ni siquiera encontraron ya contenido dentro de ello. Entonces, ahí tiene usted un segundo. Los hechos nucleares. O sea, ¿cuál es el hecho nuclear de una tentativa? El hecho de que el señor le quiso prender fuego y al no poder se escapó. Muy bien, ¿cómo lo acredito? Dícese ahí, obviamente, que le ha rociado la gasolina. Bien, ese es un hecho en concreto que debería encontrarse como un elemento de convicción, pero debe estar debidamente corroborado. ¿Con qué lo corroboro? El hecho de que se ha rociado gasolina por todas partes. Por ejemplo, 2, 3 o 4 testigos que acrediten, ¿no es cierto?, que aquello que están oliendo sí es un contenido de gasolina, pero sobre todo de un especialista que tiene, ¿no es cierto?, que dilucidar si aquello que, ¿no es cierto?, contiene dentro del cuerpo estaba pues en los olores que tiene un combustible. Dos, respecto obviamente si el señor estaba, como se dijo, ¿no? O sea, tenía el contenido, tenía en este caso la botella que supuestamente se habría hecho, esto inmediatamente, como digo, repito, debió llevarse, ¿no es cierto?, a un análisis sobre algún químico para que es un especialista, para que nos pueda derivar si existe o no, ¿no es cierto?, vestigios en ese sentido de que contenía o no en este caso gasolina. Más aún, no se trata pues de un químico totalmente desconocido, sino totalmente utilizable casi por todas las personas, en su moto, en su carro, en todo. Entonces, no es, digamos, tan imposible de contener o encontrar estos elementos de convicción que podrían coadyuvar al hecho nuclear. ¿Qué otro? Me parece importante también cuando dice pues que el señor intentó, ¿con qué lo había querido prender fuego? ¿Con qué no se pudo? Ahí en su misma lógica aplicaría una máxima experiencia. ¿Qué es que, o sea, dice el señor que le estaba pegando y que luego le roció la gasolina y que no pudo prender fuego? ¿Con qué quiso prender fuego? Una casca, perdón, con una fósforo, con qué estaba llegando, cómo quiso hacerlo. Entonces, esos pequeños detalles sirven porque son elementos de convicción contundentes dentro del hecho nuclear que podrían corroborar, ¿no es cierto?, la versión que ha planteado. Pero ¿cuál fue lo más grave? Solamente para aclarar algo, es que el Ministerio Público ni siquiera llevó a la audiencia como corresponde, no llevó ni el frasco, o sea, llevó un video donde la señora había grabado, ¿cierto? Que, ve, no me encuentro acá golpeada, mi marido me ha rociado gasolina y este es el frasco. El video lo presentó, el video. Y sobre ese video, el juez tuvo que hacer análisis de máxima de la experiencia para acreditar que en efecto, que en ese frasco sí contenía gasolina. El video, ni siquiera otro elemento más se había presentado más que un video. Y eso era más que suficiente. Entonces yo entiendo de que ese contexto debe ser corroborado por otras circunstancias, ¿no? Bueno, no sé. Y mi posición siempre es que máxima de la experiencia en prisión preventiva no vamos. Pero si la hacen, ahí tenemos severos problemas de interpretación, de nulidad y sobre todo de argumentación por parte de la defensa técnica, ¿no? Muchas gracias. David Ciro Calderón. Puedes prender tu micrófono. Sí, doctor, muchas gracias. Hola. En principio, felicitarlo por la brillante exposición, doctor Juan. También felicitar a los organizadores del presente seminario. Para hacer un pequeño comentario y quizás para ir a la pregunta, doctor. En principio, doctor, concuerdo con usted mucho en lo que ha señalado, pero también discrepo en algunas partes y voy a sustentar por qué. En principio, usted señala que solo la prisión preventiva podría ser solicitado o dado a entender en la etapa de investigación preparatoria, lo cual yo creo que no es correcto porque también se podría solicitar en la etapa intermedia también, ¿no? Una prisión preventiva, que quizás no tendría, digamos, el mismo contenido, pero ello no está prohibido por la normativa expresamente. Para comenzar. Segundo, doctor, ¿no le parece que hablar, por ejemplo, de sospecha grave, sospecha suficiente, si bien es cierto, como ya lo han señalado varios consultos, entre ellos lo que usted ha citado, doctor, a Franja Almanza, también el mismo doctor César Nagasaki, ahora último también el doctor, no me acuerdo el nombre, pero ya han señalado varios que no es muy abstracto
abstractos señalar ello, ¿no? Quizás literalmente o para la literatura del derecho es bonito, es romántico, pero no tener contenido, por ejemplo, no saber qué es sospecha fuerte, qué es sospecha vehemente, qué es sospecha suficiente, ¿no cree que lo vacía de contenido, doctor? ¿Cuándo, por ejemplo, digamos, estaríamos en un caso de sospecha fuerte? ¿Cuándo de una sospecha, digamos, reveladora? Entonces, eso creo que yo, es muy gaseoso, no es abstracto, no es concreto. Entonces, eso, por un lado, para un magistrado, como usted no lo bien se le ha señalado, podría ser que sí está en una sospecha fuerte, pero para otro no. Entonces, eso creo que hay que tener cuidado y en vez de dar luces la Corte Suprema, ha confundido mucho más. Si bien es cierto, ha tratado de dar un tamiz de proporcionalidad que tiene que tener, pero sin embargo no se llega, digamos, a establecer o a aterrizar en lo que ha querido señalar la Corte Suprema. Por otro lado, doctor, yo concuerdo bastante con usted, por ejemplo, cuando se señala que se tiene que realizar, pues lógicamente, en este caso, pruebas científicas. Y hablo de pruebas en un sentido general, doctor, porque como muy bien lo señalaban varios autores, no hay que ser, digamos, tan estrictos y tan exquisitos en decir, no, pero lógicamente que en prisión preventiva no estamos en medio de pruebas, ¿no? No estamos en pruebas, solo estamos en elementos de convicción, eso lo sabemos todos, doctor, eso lo sabemos todos, pero en esencia lo que realiza el juez es una pequeña operación probatoria, doctor. O sea, no hay que ser ciegos y no hay que decir que no valora, sí valora, doctor. Entonces, al realizar esa valoración, yo considero que un juez sí muy bien podría aplicar máximas de la experiencia. Considero yo, teniendo en cuenta lo que le he señalado, doctor, porque no hay que olvidar el término que lo llamemos, y otros dicen fraude de etiquetas, decirle elementos de convicción, medios probatorios, al final se va a convertir en prueba. En esencia va a ser una prueba, doctor. Y lo que valora en este caso es esa información, esa prueba, doctor. Eso por un lado, doctor. Finalmente a la pregunta que yo le quiero realizar, doctor, y quizás me hubiera gustado, ¿no? En que, por ejemplo, ¿qué concepto usted tiene sobre las máximas de la experiencia? Y de base de ello, ir en el caso concreto que usted señalaba y en cada casuística que usted ponía, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, doctor, para usted, ¿qué es una máxima de la experiencia, doctor? Y, lógicamente, usted algo ha señalado muy real, es que la defensa también, pues, del imputado tiene que ser activa, tiene que ser una defensa activa, ¿no? Por ejemplo, en el caso que usted señala de tentativa de femicidio, lógicamente, pues, ¿no? Te vas a oponer porque no se ha realizado, por ejemplo, un análisis por un perito químico, ¿no? Para determinar qué sustancia tenía. Quizás el investigado le hubiese dicho, ¿no? O el imputado le hubiese dicho, acá tengo, digamos, querosene, gasolina, te voy a echar, pero era agua nomás. Y como usted mismo lo ha señalado, ¿no? Quizás ni tenía ni un fósforo, ni un encendedor, qué sé yo, ¿no? Y solo presentar un video, que de ahí no vas a tener mayor convicción de determinar qué sustancia ha tenido, todo ello, y tener también la intención, ¿no? Que él ha tenido, y la posibilidad también de ejecutar ese hecho que usted está señalando. ¿Por qué no se habría hecho, no? Por factores externos, la propia, digamos, desidia del mismo, ¿no? De decir, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué sé yo, no? Entonces, eso creo que tiene que apoyar. Yo concuerdo bastante en la hipótesis que se señala, que esta carga de la prueba ya debe ser invertida. Es decir, en este caso tiene que señalarlo el abogado del imputado. Muchas gracias, doctor. Bien, muchas gracias a usted, sobre todo por aclarar algunas cosas importantes. A ver, hay un tema interesante, doctor, porque sí es cierto, la prisión preventiva pues finalmente es una medida cautelar y como categoría de medida cautelar, estas pueden ser presentadas antes, durante o después, dependiendo sobre todo, ¿no? Incluso cuando ya tiene una prisión preventiva, se pide otra prisión preventiva por hechos que se hayan generado y aunque aún esta persona no tenga sentencia. Eso es cierto también. Y aún teniendo sentencia, vuelven a solicitar una prisión preventiva por un hecho nuevo que se haya generado en el espacio de investigación. Pasa y obviamente la jurisprudencia y sobre todo la tratativa nos deja esas opciones, como por ejemplo el pedido de una máxima de la experiencia que no está debidamente regulado, pero que tiene ciertas prohibiciones, creo yo. O sea, acá nos parece, doctor, de que nosotros debemos entender por cuestiones de principio, cuál es el principio rector que es obviamente que genera en este caso las instancias procesales.
A mí me parece que el principio rector, obviamente por caducidad y otras, tiene que ser necesariamente el principio de legalidad. Si el principio de legalidad es el verbo rector dentro de una instancia procesal y en ello hay una conmutación de orden, sobre todo para manejar este tipo de debates, entonces la pregunta es, ¿se puede plantear una máxima de la experiencia o el juez puede decidir sobre máximas de la experiencia en esta prisión preventiva? No puede ser, no puede ser bajo ninguna circunstancia. Aún, y más aún, mira, más aún si es que, ojo lo que voy a decir, más aún si es que, por ejemplo, encontrándose ya en estadio, en este caso en etapa de juicio oral, se solicita nuevamente una prisión preventiva y que aplique máximas de la experiencia. Es imposible, pues. Legalmente no te lo puede permitir. El punto de debate es que eso no está prohibido tampoco. O sea, legalmente está establecido que las máximas de la experiencia solo pueden ser utilizadas, según obviamente lo que establece nuestro Código Procesal, establecidas como fundamentos de razón en juicio oral. Y te lo dice literalmente, no te da otra opción para que tú puedas utilizarlo. Sin embargo, creo yo, y es de mucha importancia, es que en esta instancia, obviamente nosotros debemos ser muy respetuosos de las posiciones, no doctrinarias, sino aquello que está establecido en nuestro Código Procesal Penal. Simplemente sobre ello no hay opción a que se debata. Ahora, cuando es una situación, en todo caso es una cuestión de posición, doctor. Es una cuestión de posición y me adhiero obviamente en ese sentido a la estructura normativa y cuál es el sentido de justicia que se debe aplicar. Además, que sobre ello existen, digamos, muchas jurisprudencias y en algo sí estoy de acuerdo. Es que salen diferentes jurisprudencias y parecen confundirnos, ¿no? Yo creo que cuando salió, pues, en el caso en concreto, la sentencia del pleno casatorio, el 01/2017, ya nos había dejado clarísimo, ¿no? O sea, yo no tengo ahí, digamos, mayores dudas, porque en esa sentencia ya nos dejó claro que, por ejemplo, la sospecha simple era para hacer una preliminar. Y se había puesto ahí como connotación, fundamento jurídico, obviamente, que la sospecha simple, digamos, el iter crimen era, la notitis criminis era necesario para iniciar una investigación preliminar. Y luego decía, ¿no?, que la siguiente, la sospecha pues suficiente, te daba para que tú puedas formalizar. Es decir, que ya encontraste bajo las diligencias urgentes y necesarias, ¿cierto? Ya encontraste elementos de convicción que te llevan a suponer de que hay una posibilidad de formalizar la investigación. Yo no lo veo gaseoso desde esa perspectiva. Tendremos que analizar, digamos, cada caso que le corresponde al Ministerio Público dentro de su investigación. Tratándose pues de casos simples, no entiendo que sea tan dificultoso ser, o casos complejos o de crimen organizado, cada uno de ellos tiene obviamente su forma y su razón de ser y la necesidad de qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público para encontrar ahí una decisión. Ahora, la reveladora, que es, digamos, el que nos pone a nosotros, ¿no? La reveladora, que es obviamente para juicio, para enjuiciamiento, ¿no? O sea, es cuando ya tienes certeza de aquellos elementos de convicción, te van a sostener, ¿no es cierto?, un juicio oral, te van a sostener, digamos, en tanto la instancia más importante, que es la actuación probatoria, en este caso testigos, en este caso los documentales, especialistas, entre otros. Ahí está el punto de partida. Y es más, las documentales, las famosas, las pruebas, ¿cómo se conocen estas pruebas? Puede ser incluso producto de prueba trasladada, la que te puede llegar, ¿no es cierto? Y que va directamente a juicio. Son las famosas pruebas, pruebas plenas, que te llegan, ¿no es cierto?, por informes, en este caso de Contraloría y otras instituciones. En sí. Y la que te dice necesariamente es que debes tener sospecha grave. Sospecha grave es que no te genere ninguna duda. O sea, acá ya no hay razón de así lleves a un juicio a hacer un tema de valoración. Esto que tú le estás diciendo es totalmente cierto, porque le estás pidiendo lo más gravoso. Recuerde usted que la prisión preventiva es la más gravosa de todas las cautelares, porque también puedes pedir un arresto domiciliario, porque puedes pedir un arresto, por ejemplo, en este caso con comparecencia, con restricciones. Puedes solicitarlo. Puedes hacer un impedimento de salida del país. O sea, existen niveles. Eso obviamente se discute en el cuarto tópico sobre si era necesario el pedido de la prisión preventiva. Esto es lo que nos dice la casación de Moquegua. ¿Por qué nos plantea esta situación de la proporcionalidad? Que es justamente lo que usted muy bien menciona, es un razonamiento proporcional. Es porque este es el estadio procesal para decirle al señor juez, en el cuarto supuesto, si corresponde o no corresponde, ¿no es cierto?, bajo esta naturaleza de sospecha grave, si corresponde o no corresponde la prisión preventiva como máxima categoría del pedido de una medida cautelar. Porque puede ser que otras medidas cautelares puedan suplir aquello que tú estás necesitando.
Porque al fin y al cabo lo que tú quieres es el aseguramiento, ¿no es cierto?, del cumplimiento de una posible condena que se puede dar contra, ¿no es cierto?, el imputado, el investigado en su momento. Entonces, yo hasta ahí, doctor, no podría, digamos, acá generar, hasta qué punto nosotros podríamos generar, digamos, un tema gracioso. Y no es una etiqueta. Yo sí creo que así debe manejarse, o sea, porque es chamba nuestra. Los abogados debemos estar desde el inicio. En una preliminar debemos encontrar el sentido de una correcta declaración. Una correcta declaración. Porque la declaración tiene que construir tu teoría. Si pasamos, por ejemplo, ya a la formalización de una investigación, actúa todos los medios que correspondan. Si tú crees, obviamente, en una teoría y has planteado a partir de ello elementos de descargo y utiliza también las herramientas procesales que te competan, ¿no es cierto? Tutela, si corresponde, si ves, ¿no es cierto?, que hay inclusión, por ejemplo, de prueba irregular o prueba ilícita, si una tutela, por ejemplo, si ves que los procedimientos preestablecidos constitucionalmente se han cambiado, estas deben ser inmediatamente ahí cuestionadas, pero es chamba del abogado. Y concretamente, si nos tocaría pues ya en la acusación, pues tienes hasta 3, ¿no? De forma, de fondo y las excepciones que planteas propiamente, ¿no? Y ahí hay una chamba fuerte que tú tienes que analizar desde, insisto, ¿no?, desde las categorías del conocimiento del derecho penal. Propiamente la tipología del derecho penal te va a dar muchísimas luces para poder discutirlo. No es subjetivo, es totalmente objetivo, porque lo que tú buscas es discusión objetiva sobre aquello que le estás imputando. Y supuestamente con tus hechos tan reveladores, ¿no es cierto?, que te llevan obviamente a hacer una acusación, pues genera dudas aún, ¿no? O sea, ahora, cuando su persona me pregunta, ¿no es cierto?, oye, ya, bacán, pero ¿qué opinas tú de las máximas, o cuál es la perspectiva que tú tienes de las máximas de la experiencia? Todos sabemos que las máximas de la experiencia son inferencias inductivas, son inferencias, es decir, es un razonamiento que proviene de la subjetividad con la que construye un magistrado su posición. O sea, tú supones, es decir, una máxima de la experiencia es una presuposición. Yo siempre les daba para entender esta situación, ¿no? A mis alumnos siempre les entrego un ejemplo que para mí es clásico. Llega una niña o el señor, solamente para poner el ejemplo y ahí aplicar máxima, ¿no? Llega una niña, o sea, una chica trabaja con su tío, 18 años la chica, de lunes a sábado. Y justo el sábado que le correspondía llega más o menos a la misma hora que siempre, pero no encuentra las puertas abiertas del local, sino encuentra solamente la puerta pequeña de la puerta enrollable abierta. Ella pasa y le encuentra a su tío sentado. Su tío estaba sentado tomando una taza de café. Le invita esa taza de café a ella. Es más, le sirve una taza de café, perdón. Le sirve la taza de café y a los 5 minutos se duerme. Y resulta a las 4 de la tarde, la chica, ¿no es cierto?, se levanta, se va a su casa, o sea, todo el pata estaba ahí, el tío estaba con ella, o sea, no se había oído, le da 20 soles para su taxi, todo, llega a su casa, se va a bañarse y sangre, empieza a derramar sangre, violación. Ahí hay un pequeño detalle de máxima de la experiencia, mira la subjetividad, es una inferencia. La inferencia es el café. ¿Qué tiene que ver el café en esta posición? Esencial. Por máximas de la experiencia, uno toma café para dormir o para estar despierto. Aplica la máxima de la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos jurídicamente ya, ¿no? Las máximas de la experiencia que constituyen inferencias inductivas, que obviamente posteriormente van a ser utilizadas como premisas mayores, proporcionándoles, en este caso, la integridad necesaria para una consecuencia deductiva. En castellano, la máxima de la experiencia tiene que ser utilizada sobre hechos nucleares, porque esa máxima de la experiencia se ubica en una posición tan expectante dentro de la argumentación y dentro de la convicción que tú quieres darlo, que finalmente, bajo las premisas mayores, vas a llegar proporcionalmente ¿a qué? A integrar las consecuencias deductivas. Como dijo en su momento el maestro, ¿no? Manuel Atienza en su libro de Teoría de la Argumentación, la exigencia de la integridad está implícito en el alegato deductivo. Requiere que, para justificar una disposición normativa, se tenga cuanto menos una premisa que manifieste ¿qué? La expresión de una norma general o de un principio, premisa mayor del silogismo judicial. Y lo que obviamente tiene que deducir un juez que lo conlleva obligatoriamente a una motivación, es decir, deduce. Entonces, creo yo que esa es, digamos, la perspectiva que yo tengo respecto a, en este caso, las máximas de la experiencia, ¿no? Y estas han sido recogidas ya en casaciones que han sido tratadas,
sobre máximas de la experiencia, pero en juicio oral. Pero en prisión preventiva es, digamos, aún nos queda todavía bastantes cosas para discutir y creo yo que ahí hay que construir más posiciones, ¿no? Escucharle más, por ejemplo, a Nakazaki, ¿no? A ver qué nos opina. Benji Espinosa es muy capo porque él siempre tiene en la cabeza todo lo que el tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece sobre estas posiciones. Y yo siempre, en algunas conversaciones con Benji, una, les apunto lo que Benji dice, y número dos, celebro mucho las posiciones de hechos nucleares que hay que debatir, ¿no? Cuando debatimos hechos periféricos, exacto, cae lo que usted muy bien ha mencionado, es que nos encontramos en esos hechos un poco, digamos, volátiles, etiquetables. Pero cuando vamos a debatir hechos nucleares en concreto, yo no creo que exista, digamos, tantos temas tan más volátiles, ¿no? Ahí hay que debatir exactamente, para mí, y esta es mi posición, exactamente lo que debemos debatir es la tipología del delito. O sea, que si tú a una máxima de la experiencia quieres debatirlo, debes debatirlo con la tipología, la tipicidad, objetivo o subjetiva. ¿Qué es lo que quiere acreditar? ¿Tipicidad objetiva o tipicidad subjetiva? Y si te dice objetiva, pues mándate con imputación objetiva a discutirlo sobre cuál es la causa, razón por la cual presenta una máxima de la experiencia. ¿Qué quiere acreditar? ¿El resultado? ¿Qué quiere acreditar? ¿El inicio? ¿Qué es lo que se hay que acreditar en una imputación objetiva, ¿no? Y ahí hay una enorme discusión que se debe dar. Y no es, mira tú, no es una discusión netamente académica o de escritorio. Esa es una discusión que el abogado tiene la obligación de conocerlo y debatirlo. Más aún si los abogados debemos tener clarísimo que no solamente tú defiendes a tu patrocinado, sino que tú tienes que darle razones justificantes al juez. Tú tienes que hacer tus argumentos como si fueses el juez, porque es el juez el que te tiene obviamente que escuchar, creer en tu posición y a partir de ello resolver bajo, para mí sí, una operación, en este caso, una operación pues probatoria, ¿cierto? A partir de una aprobación probatoria tendrá pues que resolver, ¿no? Yo sí creo, o sea, me salgo ya de lo académico y te digo, todos tienen obligación de hacer operaciones probatorias. Así sea un auto, tienes que hacer una operación probatoria, tienes la obligación de hacerlo, porque hay que hacer motivación. Eso no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional en el caso de Juliana Yamoja. Les exige a todos hacer motivaciones. Tiene que hacer motivación y para hacer motivación, ¿qué tiene que hacer el juez? Tiene que hacer una valoración, pues. Premisas mayores, menores, tiene que hacer inferencias internas, externas, ¿no es cierto? Y sobre ello, valoración de la norma y sobre ello, valoración jurídica, doctrinaria y la que el juez conozca. Esa es una posición normal. Bueno, muchas gracias. En todo caso, salvo que haya más preguntas, normal. Ibrahim. Sí, doctor, buenas noches. Primero agradecerle por la ponencia, muy interesante. Mi pregunta más o menos me ha generado ahorita la duda, si para dictar prisión preventiva se requiere sospecha grave, superior a la que requieres para acusar, entonces, ¿por qué no se acusa, no? Por ejemplo. Sí, ¿Y qué pasaría si es que el imputado decide, por ejemplo, si es que la respuesta a esa pregunta fuera que necesita estructurarse la investigación, ¿qué pasaría si el imputado decide estructurarla? ¿Estaría el fiscal obligado a acusar de frente? Esa es mi duda, doctor. Perdón, solo cuando te refieres a estructurarla, ¿te refieres a aceptarla como tal o a contar No, la historia? ¿A aceptarlo? me pongo en el supuesto de que el fiscal ya tiene la sospecha grave de que se ha realizado el delito. Entonces ya está, como dice la Corte Suprema, a nivel de ya acusar, ¿no? Pero entonces, si es que no acusa, se entiende que dicta la prisión preventiva para estructurar la investigación. De repente le falta algunos aspectos. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasaría si es que el imputado decide hacer el trabajo, ¿no? Decirle, esto va acá, esto va acá, esto va acá, y acúsame, ¿no? Entonces, ¿podría ser factible, doctor? Es factible en dos situaciones, pero no contrario. ¿Ah? Recuerda que hay un tema de la no autoincriminación. O sea, bajo esa situación, claro que el imputado le puede decir por dónde es el tema, ¿no? Pero puede ser que lo conduzca mal porque no se va a imputar, no se va a autoincriminar, ¿no? Salvo que recurra a los beneficios premiales en tanto estando en esa instancia de una terminación anticipada, una conclusión anticipada.
o lo que nosotros denominamos dos más, que siempre están, pero que muy poco se mencionan. El colaborador eficaz, que de eficaz no tiene nada, pero que eso es una posición también a darse, y lo más importante es que también del colaborador encubierto. Esa es otra situación más que podría darse dentro de una investigación preliminar. Entre otras figuras, pruebas trasladadas y ya qué más, ¿no? O sea, pero bueno, yo sí creo algo interesante, ¿no? De lo que su persona dice, ¿no? Oiga, pero bien, ya supongamos que se pide una prisión, la sospecha grave de que se ha cometido el delito, pero ¿por qué no acusa directo? Ya si ya tiene sospecha grave, ya, o sea, ya está plenamente convencido de que el delito se ha realizado, porque obviamente hay un estadio interesante en el derecho procesal, que es el plazo razonable, que es el plazo prudencial, que es obviamente el generar evidencias mientras estás. Por eso es que es importantísimo la casación de Moquegua. La 626-2013 ha establecido en su último, ¿cierto? En el cuarto y en el quinto considerando, establece una situación y le dice, oiga, ¿por cuánto tiempo está pidiendo una prisión preventiva? ¿Cuánto quiere? ¿9 meses? Susténteme, ¿qué va a hacer en esos 9 meses usted? Y ahí el fiscal obviamente tiene la obligación de decir, bien, en estos 9 meses voy a entrevistar a 3 testigos, en estos 9 meses vamos a enviar pruebas, ¿no es cierto?, en este caso profesional, tecnológica, para que se averigüe las llamadas, acá. Entonces, esto demora aproximadamente entre 3 o 4 meses. Tiene que explicar la actuación procesal que se va a realizar. Es importante la de Moquegua, por supuesto, porque ese último detalle es un detalle que hay que prestarle muchísima atención, sobre todo como abogados, en el caso en concreto, ¿no? Y en este caso litigando, ¿no? ¿Por qué? Porque esta última parte hay que discutirlo, hay que debatirlo, hay que saber qué es necesario y qué no es necesario. Recuerdo en una prisión preventiva, en este caso estuve defendiendo hasta ahora a un magistrado, un brillante, un tipo, Dios mío, o sea, es más, bastantes de las cosas que nosotros construíamos como alegatos, lo construíamos con él, ¿no? O sea, es un capo. Pero ¿cuál era el detalle, no? Que el representante del Ministerio Público solicitó una prisión preventiva de 9 meses contra este magistrado, en este caso de delitos especiales, y solicitó sobre la base de que iba a entrevistar a 3 testigos. Hasta ahí no habría ningún problema, porque digamos, bueno, está bien, 3 testigos. El detalle es que esos 3 testigos no estaban incluidos ni en el requerimiento de la prisión preventiva ni en la formalización de la investigación. Pero había solicitado 9 meses para entrevistar a 3 personas que no estaban en el requerimiento de la formalización de la investigación, ni tampoco en la prisión preventiva. Esto pasa en el Perú, por supuesto que pasa, y de esos muchísimos casos tenemos. Por eso hay que prestarle atención. Una, ¿quiénes son esos testigos? ¿Están incluidos en el requerimiento? Y si no están, ¿cómo pides tú entrevistar a alguien que no está en tu auto, que no está en tu requerimiento? ¿Cómo pides tú a alguien que no está ni siquiera en esa formalización de la investigación? ¿Puede ser eso? Pero ¿sabes qué es lo más grave? Ya eso ya es un poco ya sui generis marca Perú, ¿no? Que el juez declaró fundado los 9 meses. Obviamente que eso fue un tema un poco extraño, ¿no? Porque nosotros sustentábamos, discutimos todos los puntos. Dicta la prisión preventiva, el juez hacía, literal, ¿eh? Hacía esto. Ya, muy bien. ¿Qué casación ha mencionado usted? Ya, muy bien. ¿A qué caso? Y te apuntaba. Apuntó 4 horas más o menos el debate. 5. Y terminó bien. Vamos a resolver. Y empieza a leer. Yo no sabía si estaba leyendo su requerimiento, su auto de prisión preventiva o estaba leyendo el requerimiento de prisión preventiva del fiscal. Porque de todo lo debatido nada se mencionó. Y fundado. Porque es un caso mediático. Porque cuando se trata de defender a un funcionario, aprovecho con los que van a defender, aparte de que somos el lado oscuro de la sociedad, porque hasta memes y todo, ¿no me creen? Caso de Juliana, la doctora Juliana que defiende a Keiko Fujimori, a ella lo han hecho de todo. O sea, el bullying es total. O sea, cuando tú defiendes a un funcionario y más si se trata de corrupción, Dios mío, o sea, hay una avalancha total y eso no es una etiqueta, eso es una realidad. Y recuerdo, ¿no? Fuimos felizmente a segunda instancia y no, mi sustentación solamente duró 1 minuto o 2 minutos. Lo único que pedí era la nulidad. ¿Se corre traslado? Sí, solicito la nulidad porque es copia y pega del requerimiento de la prisión preventiva. ¿Qué hizo el juez? Y me adelante dijo, a ver, voy a leer. Y empezó a leer y era lo mismo, ¿no? Nos dio la razón. Nulo y ahí quedó también, ¿no? Pero imagínate privarle la libertad a una persona por aquel descuido que tiene el Ministerio Público que quiere entrevistar en ese último punto razones de aquello que ni siquiera va a ser, de otro. Para terminar, un representante del Ministerio Público, recuerdo en un caso de tenencia,
No, él dijo que solicitaba 9 meses porque la razón más importante es que quería saber, ¿no es cierto?, de la prueba de absorción atómica, y esto no se puede hacer acá en la ciudad de Tarapoto, sino tiene que ir al IME, probablemente por la burocracia demora entre 6 a 8 meses. Y necesitaba eso. Y la pregunta es, en un proceso de tenencia, ¿es importante la absorción atómica? No es importante, porque ¿qué dice la casación? Que lo más importante es si funciona o no funciona. Y eso lo hace la de Vinci, y eso ya lo tenía. Entonces, pedir un absurdo en tantos meses de una presión preventiva para saber una absorción atómica que ni siquiera era trascendente para la investigación, de esos pedidos hay que cuidarnos mucho. Yo sugiero mucho prestar mucha atención si se trata obviamente de qué actividades vas a hacer. Entonces, ahora, que el imputado le puede decir, oiga, usted puede hacer por acá, por supuesto, es el abogado, eso se llama estrategia. Hay que saber qué estrategia vas a plantear. Como digo y repito, desde la declaración uno tiene que mantener estrategia. Hasta los espacios, el plazo razonable. Una cosa es el plazo legal y otra es el plazo razonable. Y el plazo razonable es que las actuaciones procesales se deben hacer razonablemente en un tiempo prudencial muy al margen del tiempo legal, porque puede que se traspase el tiempo legal, pero razonablemente va a demorar más cuando se tratan obviamente de aquellos testigos que ya no se encuentran acá o que son, digamos, pruebas especiales derivadas a otros países. Plazo legal, no, plazo razonable. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho tino, hay que armar estrategias, hay que saber qué es a quién nos enfrentamos, cómo piensa el fiscal, qué elementos contiene, ¿no es cierto? Tiene y qué elementos de descargo hay que presentar, cuántos testigos, si es importante o no, por ejemplo, una declaración, si guardar silencio te conviene más. Puede, por ejemplo, que guardando silencio te puedas en algún momento de la historia excluir, por ejemplo, de un pedido. Y recuerdo mucho un fiscal pidió inmediato a un proceso, solicitó la incoación por proceso, hizo la acusación directa. Y para hacer acusación directa significa que estás plenamente convencido, tipo prisión preventiva. Pero había un detalle. Los dos imputados, investigados, no habían declarado y él había hecho acusación directa. Y había un tercero que sí había declarado reconocido. Y él decía que con eso es más que suficiente porque ya está acreditado. Obviamente, cuando quedan todavía actos por realizar, no podría darse una acusación directa y se declara improcedente su solicitud. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo hacia qué estamos apuntando. Regresando al tema en concreto. Las máximas de la experiencia sí te van a servir, pero no en una prisión preventiva. Tienen que servirte en juicio, donde tú tienes que lucirte, ¿no? Máximas de la experiencia, aplícala hasta en el interrogatorio contra interrogatorio. Ahí empieza a ser tus máximas de la experiencia. Y de verdad que siempre en algo sí se concuerda. Si conoces interrogatorio contra interrogatorio, objeciones, vas a tener mucha ventaja, aunque algunos que lo vean mal, pero tienes muchísima ventaja sobre el conocimiento del mismo caso, ¿no? Muchas gracias por su pregunta. Espero no haberme extendido más del tiempo y agradecer obviamente a los que están acá presentes. Salvo tengan alguna duda, de todas maneras, agradecer, ¿no? Muy buenas preguntas. De verdad, muy buenas preguntas. Bien, si ya no habría ninguna pregunta, quisiera nuevamente, como se lo dije